Bienvenidos a un nuevo programa del Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam. Hay procesos que se han dinamizado de norte a sur y de este a oeste en estos últimos tiempos, donde están en juego los territorios y la soberanía. Nosotros queremos entrevistar en el día de hoy a Magdalena Odarda, que es abogada especializada en derechos de familia, con un posgrado en Derecho Constitucional, fue presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, fue senadora en el lapso 2013-2019 por la provincia de Río Negro y estudió en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es legisladora de Río Negro. Magdalena, bienvenida y muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a vos. Un abrazo muy grande para toda la gente que nos ve y nos escucha. Bueno, nos van a escuchar en 7 provincias que salimos, así que me parece que es muy importante, sobre todo con las iniciativas que viene llevando a través de esta ley nefasta y de estos procesos que estamos viviendo en nuestro expoliado país respecto a las tierras, ¿no? Queremos que nos cuente y que la gente se entere de las iniciativas a las cuales estoy haciendo referencia. Bueno, por un lado, yo llevo adelante desde hace más de 20 años una acción judicial, una acción de amparo para recuperar el libre acceso al lago Escondido, que quedó encerrado dentro de una propiedad del magnate inglés Joseph Lewis. En este momento esta causa está aún sin resolverse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de tanto tiempo, pero seguimos en esa lucha judicial y también, por supuesto, se está dando a través de las distintas organizaciones que vienen reclamando poder ingresar en forma libre y segura para poder conocer simplemente una maravilla natural, un lago patagónico que está a solo 19 kilómetros de la ruta nacional 40, Juan Germán. Es algo que uno no puede entender cómo puede ser que los argentinos no podamos conocer un lago que está en nuestro territorio y que ese lugar siga siendo utilizado como si fuese una pileta de natación privada por el magnate inglés Lewis. Pero por el otro lado también estamos investigando la presencia de estados extranjeros, no de corporaciones o empresas, sino de estados extranjeros que, por supuesto, se esconden debajo de una pantalla jurídica, que son empresas que aparecen con, integradas con personas con DNI argentino, pero en realidad los fondos les pertenecen por ejemplo, al Estado de Emiratos Árabes Unidos o al Principado de Qatar, y que han comprado aproximadamente 70.000 hectáreas en la provincia de Río Negro a partir del año 2017. Nosotros entendemos que se ha reconfigurado de alguna forma el mapa de la provincia de Río Negro, porque en estos sitios que han sido visitados por los máximos jefes de Estado de estos dos países, tanto Emiratos Árabes Unidos como el caso de Qatar, sus máximas autoridades, en este caso el presidente de Emiratos Árabes Unidos y el del Estado de Qatar, han estado visitando sus posesiones en nuestra provincia, y todo se ha dado en un marco de hermetismo total, sin informar a la población cuál es el motivo de la presencia de un jefe de Estado en la provincia, bueno, ocupando sus estancias, y que incluso junto a más de una comitiva de 200 personas en la víspera, días previos al ataque de Irán sobre la base norteamericana en el territorio de Emiratos Árabes Unidos, o sea, buscando una especie de refugio eh, bélico en nuestra Patagonia, sin informar a la población que esto está ocurriendo. Entonces, por supuesto que no es tarea sencilla hacer esta investigación. Hoy hay un juicio, una causa judicial en el Juzgado Federal de Bariloche, donde se investigan los fondos con que se compraron estas miles de hectáreas en la zona
se llama del Alto Río Chubut, entre Bariloche y el Bolsón, en área de frontera, en una zona de naciente de aguas y ocupada, por supuesto, por comunidades indígenas en forma tradicional. Así que eso ha originado que en un juicio, en una causa donde hubo justamente una audiencia muy importante, en un juicio oral y público que se desarrolló en abril en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde se pretendía incriminar a una mujer integrante de una comunidad indígena, Soledad Cayunao. En ese juicio se citó como testigo al que aparecía, la persona que aparecía como dueño de las tierras, y allí este señor confesó que esas tierras las había adquirido con $2 millones que había recibido en forma gratuita por parte de los estados de Emiratos Árabes Unidos. Allí comenzamos a profundizar la investigación, que ya sabíamos que había datos, pero no la confesión de parte así en forma tan clara como sucedió ante un juez en la provincia, y esto ocasionó que siguiéramos investigando y buscando información que terminó revelando que existen varias empresas que que han aparecido en los últimos años que están escondiendo los capitales, sus verdaderos dueños, que son estos países como decía anteriormente. O sea, ya no son los Lewis, los Benetton, los Burcos, que son capitales belgas, y otros o empresarios que vienen a comprar tierras con agua dulce en nuestra Patagonia, sino que en este caso ya son estados, y eso es lo que determina que la situación sea realmente peligrosa para nuestra soberanía nacional. Es llamativo lo que usted está diciendo respecto a la desidia que hay con el agua, ¿no? Un medio tan necesario, un elemento tan necesario y primario para la vida. Parecería ser que entre el fracking, entre el extractivismo y entre la desidia de los gobernadores se está poniendo en riesgo. El Papa Francisco ya decía que las próximas guerras iban a ser por el agua. Y nosotros venimos haciendo seguimiento y justamente 14.000 de esas hectáreas que usted en algún momento denunció y salió por medios públicos están en las nacientes de aguas. Y por otro lado, el gobierno de Mendoza, por cuenta propia, ha hecho una cadena de fenómenos extractivistas avasallando lo que son las audiencias, la voluntad popular, las leyes existentes, el Tratado de Escazú. Y nos llama la atención porque, por ejemplo, el río Colorado tiene un convenio de 5 provincias de cuidado, que es el COIRCO, y ninguno de los gobernadores, mientras se estaba dando este proceso, argumentó ninguna traba en absoluto, siendo que el río Colorado abastece a 5 provincias. ¿Cómo ve usted la situación del agua, al menos en Río Negro, respecto a estos temas que le estoy comentando? Bueno, nosotros estamos aún en emergencia hídrica declarada por un decreto del gobierno provincial, o sea, un reconocimiento de la situación de falta de agua en distintos lugares de la provincia, que por supuesto se pone de manifiesto su gravedad por el hecho de que también paralelamente se están habilitando emprendimientos extractivistas como la megaminería, con un proyecto denominado Calcatreu en Ingeniero Jacobacci, que es uno de los epicentros de la falta de agua en la provincia, y sin embargo allí funciona el primer gran emprendimiento de minería de oro después de más de 20 años en que estuvo frenado. La minería ahora se ha habilitado y esto evidentemente pone en riesgo el consumo de agua de las personas, pero también las- a los pequeños productores, fundamentalmente también de actividades tradicionales, como el caso de los pequeños crianceros, la ganadería, pero fundamentalmente el turismo y la fruticultura y otras actividades que han sido vitales para
hacen a la identidad de la provincia de Río Negro, ¿no? Uno siempre se imagina Río Negro de la pera y la manzana, y sin embargo, gracias a estos emprendimientos, ya los productores de pera y manzana han pasado a un segundo, tercero, quinto plano, podríamos decir, porque aquí ahora se habla con el gobierno de Alberto Bretilnec, que es el gobernador, solamente de minería, de gas y de petróleo, y se está dejando de lado las actividades tradicionales que son parte de la identidad de, de siempre de Río Negro. Entonces el agua aparece como un elemento escaso, pero que se está de alguna manera entregando a grandes conglomerados multinacionales. Muchas veces estamos hablando de empresas inglesas dentro en medio del conflicto, el conflicto diplomático que aún tenemos con Inglaterra por la soberanía de las Islas Malvinas. Sin embargo, se está habilitando negocios, sobre todo energéticos, con empresas de capitales del Reino Unido. Lo mismo que está sucediendo en la plataforma continental argentina con la explotación de nuestro petróleo por parte de empresas israelíes e inglesas, Estados Unidos, de Estados Unidos también, bueno, sucede también aquí en nuestra provincia. Así que también hemos sido quienes también hemos participado activamente en la investigación de la presencia de Mecorot en Río Negro. Conseguimos el primer, eh, el primer contrato que se firmó con esta empresa israelí, que pudimos compartirlo con otras provincias que no lograron esa información altamente clasificada, ¿no? Y que significó que Israel tome conocimiento de todas las fuentes de agua, tanto aguas subterráneas, aguas superficiales, glaciares, e incluso las aguas del Océano Atlántico de jurisdicción de la provincia. Así que bueno, entendemos que tanto el agua como la tierra y los negocios energéticos están atravesando un proceso de privatización y de extranjerización que, que va a traer consecuencias que no son buenas para el futuro de la provincia, porque es una entrega manifiesta de nuestros bienes naturales comunes y con ellos de nuestra soberanía territorial. Aparentemente se ha mutilado parte de este proyecto de ley que se presentó y que se debatió en el Senado, donde por suerte la extranjerización pudo ser frenada, entre comillas, y el tema de los incendios. Pero voy a apelar a sus antecedentes y a su sensibilidad humana, y habiendo presidido el INAI, resulta notorio el tema de la indiferencia de las grandes masas, el tema de lo que están soportando desde hace años las tribus originarias y preexistentes, a partir de la ley 2660, que trataron de sostener, pero que la borraron de un gomerazo, y ahora tan inmediatamente hasta esta media sanción, lo que ha sucedido en Jujuy y lo que ha sucedido en el Lesquin Triqueo Melo, son realmente preocupantes y nos da mucha impotencia lo que están viviendo esos semejantes que tienen sus derechos, que tienen sus ancestros en esos terrenos que hoy por hoy están siendo avasallados o vendidos con ellos adentro, ¿no? Y después aparentemente los gobernadores se manejan como patrón de estancia y no hay Estado de Derecho, se los criminaliza y se los está despojando de todo. ¿Cómo es la situación que viven ahí en Río Negro? Porque la vez pasada, cerca General Conesa, también había habido un evento de despojo. Bueno, sí, sí, nosotros creo que somos una de las provincias emblemáticas de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, en caso puntual del pueblo mapuche tehuelche en nuestra provincia, porque la ley 26.160, que bien vos relatabas, es una legislación que data del año 2005 y venía renovándose año tras año. Tuvo 4 renovaciones,
pero lamentablemente en el año 2022 no fue renovada, no hubo consenso, solamente se aprobó en el Senado el proyecto de ley de renovación de esa ley y en diputados no se trató por falta de acuerdos entre los distintos bloques, y esa ley frenaba la posibilidad de desalojos. Esa ley establecía la obligación de llevar adelante los reglamentos territoriales en todo el país, a todas las comunidades indígenas. Tenemos más de 40 pueblos indígenas en Argentina y más de 1.800 comunidades de estos distintos pueblos en todo el país. Y lo más importante que establecía esta ley, como era una ley de emergencia, era que mientras se llevaban adelante los relevamientos, no se podía de ninguna manera avanzar con los desalojos. Bueno, lo primero que sucedió en el gobierno de Javier Milei fue derogar el decreto por el cual se renovaba la ley 23.160 y habilitar los desalojos en muchísimas comunidades, que es lo que hoy estamos lamentando y que se está produciendo en el norte y el sur del país también. Porque como siempre se pensó, los grandes capitales vienen por el agua y por la tierra, y muchos de esos territorios están ocupados ancestralmente por comunidades indígenas. Entonces, en la necesidad de despoblar estos territorios que tienen muchos de ellos, además de paisajes hermosísimos, como el caso de la cordillera, pero también muchos de ellos tienen en sus entrañas, tienen minerales estratégicos, oro, plata, uranio, litio, tierras raras. Entonces, lo que nos está sucediendo es que se llevan adelante los procesos de desalojo, como ocurre en Neuquén, que hemos visto esta semana un acto de solidaridad maravilloso por parte de más de 500 personas que se acercaron al territorio para acompañar a las comunidades, y sobre todo también lo vemos en el norte del país, que también gracias al extractivismo, bueno, generalmente estos grandes capitales lo que hacen es presionar a sus respectivos gobernadores, y estos gobernadores desconocen el espíritu de la Constitución Nacional y habilitan estos desalojos que a mi juicio no cumplen, no solamente con la Constitución Nacional, sino no cumplen con las llamadas reglas de Brasilia, que son un convenio regional que Argentina firma a través de digamos que la Corte Suprema y también los distintos poderes judiciales provinciales, para establecer que cuando se trata de ejercer el derecho a acceso a la justicia por parte de las comunidades indígenas, se tienen que cumplir una serie de requisitos propios del respeto hacia la identidad, hacia la lengua, hacia la cultura de las comunidades indígenas. Sin embargo, no se cumplen estas reglas de Brasilia y se ha avanzado eh, por sobre el territorio y los derechos de las comunidades, que habiendo niños, personas con discapacidad, habiendo personas mayores, no importó nada. Era más importante eh, llevar adelante estos desalojos que no cumplían de ninguna manera con el espíritu de la Constitución y también del convenio 169 de la OIT, es anterior a la Constitución, a la reforma de la Constitución Nacional, porque es del año 1992, y que establece justamente el derecho a la posesión y a la propiedad de las comunidades indígenas de su territorio, ¿no? El territorio que tradicionalmente ocupa. Lo que hay que dejar claro en este caso, si me permitís, es que la Constitución Nacional, reformada en el año 94, establece dos modalidades de propiedad. Por un lado, el artículo 17 habla o establece la propiedad individual, el derecho de propiedad individual que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Pero también el artículo 75, inciso 17, establece lo que se denomina la propiedad comunitaria indígena. Sin embargo, el Poder Judicial argentino y la política, yo creo, de gran parte
de los estados, de los gobiernos que pasaron después del 94, em, desconocieron ese artículo de la Constitución, la propiedad comunitaria, y fortalecieron solamente el derecho a la propiedad individual, que es muy distinta en su concepción, en su cosmovisión, porque los pueblos indígenas no se consideran los dueños de la tierra, sino se consideran parte de la tierra. Entonces, ese vínculo espiritual que tienen con la tierra es totalmente distinta a la concepción del derecho civil, entendiendo a la tierra como una mercancía que se puede comprar y vender. Es totalmente lo opuesto a lo que consideran los pueblos indígenas. Por eso las tierras indígenas no se pueden vender, no se pueden alquilar, no se puede hacer ningún tipo de acto por el cual haya algún fin de lucro en relación a las tierras. Tienen otra concepción filosófica del derecho a la propiedad y posesión comunitaria. Pero la Constitución del 94 es muy clara respecto a las dos modalidades. Entonces, ante el avance de la protección de una forma de propiedad y el abandono total de de la existencia de legislación que ponga o que reglamente este derecho de propiedad comunitaria indígena, los pueblos indígenas, las comunidades, se ven en una situación de desprotección absoluta, porque no está reglamentado el derecho y entonces se avanza con la propiedad privada, con ese concepto de propiedad privada que por supuesto nosotros entendemos que hay una asimetría absoluta entre la defensa de uno y otro derecho, ¿no? Entonces las comunidades indígenas hace 32 años que están esperando que la democracia argentina cumpla con esa deuda con ellos, ¿no? Que es reglamentar a través de una ley del Congreso el derecho a la propiedad comunitaria indígena. Muchos gobernadores renegaban de usted porque decían que era demasiado indigenista. Nosotros le agradecemos que sea así porque hace falta gente así. Incluso en algún momento, sé que por su modestia no lo va a emitir, pero llegó a hablar de la capacitación a funcionarios para que tengan la cosmovisión, la cultura, el conocimiento de la cultura de nuestros pueblos aborígenes y preexistentes para que le den un tratamiento adecuado. Eso creo que habla a las claras del por qué estamos haciendo esta entrevista. Y Ujú. según tengo entendido, está por presentar un proyecto como para que reglamenten esa ley que, como usted bien decía, protegería a estas tierras comunitarias. Sí, sí, sí. Yo fui la autora del primer proyecto de ley que ingresó al Congreso para justamente cumplir con esta manda constitucional de reglamentar el derecho a la propiedad comunitaria indígena. Eso fue presentado, creo que en el año 2014, fue el primer proyecto que presentamos en relación a la propiedad comunitaria indígena, pero también presentamos otros relacionados con la consulta libre preinformada, con la protección de los sitios sagrados indígenas, con la desclasificación de los documentos que todavía hay en iglesias, hay en museos privados, o que tiene todavía en poder del Estado relacionado con el genocidio indígena y que no se han conocido, no se han hecho públicos. Pero también este proyecto del cual vos me recordás, y te agradezco por eso, que es el proyecto que nosotros cariñosamente lo llamábamos Proyecto Darío Duch, Darío Rodríguez Duch, que fue un abogado especialista en derecho indígena y defensor de las causas indígenas, que yo tuve la suerte de poder trabajar con él y que además colaboró activamente en la redacción de este proyecto de ley de propiedad comunitaria. Entonces, en su homenaje, este proyecto que similar a la ley Micaela, que en relación, en este caso, a obligar de alguna manera o comprometer a los funcionarios de los tres poderes del Estado a capacitarse, a formarse en derechos humanos de los pueblos indígenas, le pusimos ese nombre a este proyecto de ley que tampoco lamentablemente se trató nunca en el Congreso. Pero quizá haya algún diputado senador o senadora que pueda levantar estos proyectos y los pueda volver a la vida, como siempre decimos nosotros,
porque se trabajó mucho, se compartió, se consultó a las comunidades. Hay muchas comunidades que todavía recuerdan que estuvieron presentes en el momento de elaborar estos proyectos. Aquí en Ingeniero Jacobasi se llevó adelante una capacitación hace muchos años, pero vale la pena retomar todo ese trabajo, sobre todo porque fue participativo elaboración de estos proyectos. Y qué importante sería que todos los funcionarios públicos estén capacitados en derecho indígena, porque yo creo que cambiaría la historia, ¿no? Porque los jueces no fallarían en contra de los derechos constitucionales, los funcionarios también buscarían las vías de diálogo para resolver conflictos y no la represión, como lamentablemente se hizo en distintos momentos, con la muerte de Rafael Nahuel, la muerte de Santiago Maldonado y tantos otros hechos que han ocurrido en la historia reciente. Pero es cierto que a muchos gobernadores les molesta este pensamiento, ¿no? De, para mí, el Estado de Derecho, la democracia, no puede tolerar como salida de cualquier conflicto la represión, las armas, la violencia, la muerte de jóvenes, indígenas. Eso en democracia, cuando hay derechos incumplidos, como decíamos, 32 años que se debe la ley de instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, no puede ser la salida, la represión. Es cierto que el diálogo es difícil, sí es cierto, puede llevar mucho tiempo las mesas de diálogo, pero es la única forma de encontrar las soluciones a un conflicto, sobre todo cuando estamos hablando de conflictos en materia territorial, buscar soluciones pacíficas, que siempre existe la buena voluntad por parte de las comunidades indígenas. A mí me consta porque los conozco y sé cómo colaboran siempre con el Estado, siempre son pacíficos, siempre los pueblos indígenas son pueblos que se sientan a dialogar, a parlamentar, a la conversa, como ellos le dicen, con el Estado para buscar caminos de solución. Por supuesto que a muchos no les gusta este pensamiento, pero para mí, que soy abogada de la escuela pública, egresada de la escuela pública, no hay otro camino que no sea la búsqueda de consensos y de diálogo, y me niego rotundamente a la violencia en la represión a los pueblos indígenas, y lamentablemente lo estamos viviendo porque estamos viendo desalojos compulsivos, violentos, no importa que haya niños, que haya personas adultas, que haya niños o personas con discapacidad, desalojan igual. Veíamos fotos muy, muy, muy tristes, ¿no? De una señora, de una hermana indígena frente a un pelotón de gendarmes allí, con pertrechos militares, como si fuese que estuvieran enfrentándose a un ejército gigante, ¿no? Extranjero, y están enfrentándose a una simple hermana indígena que está reclamando para que no le quiten su territorio en el cual vivieron sus padres y sus abuelos y sus tatarabuelos, ¿no? Pero bueno, creo que si vamos hacia una democracia más igualitaria, tenemos que pensar que el Estado tiene que cambiar su postura respecto al tratamiento con los pueblos indígenas, ¿no? Creo que es otra relación, se tiene que recrear esa relación, y el Estado no puede ser el Estado del General Roca, tiene que ser un Estado que cumpla empezando con la legislación nacional y la legislación convencional, como el convenio 169, tan importantes, empezando por ahí, pero siempre mediante el diálogo. Bueno, esa es mi posición, y creo que hoy es el momento oportuno para volver a plantear en el Congreso el tratamiento de la ley de propiedad comunitaria, que quizás sea la ocasión. Es posible que se consigan los votos que no se consiguieron en aquel momento cuando se presentó el proyecto. Y quizá ahora sí, porque ahora yo veo y siento, con esta movilización de 500 personas que acompañaron a la LOF, Quintriqueo y Melo, luego del desalojo, que fueron hasta allá, se solidarizaron, se abrazaron, manifestaron su solidaridad. Yo veo que quizá a lo mejor soy
por allí muy optimista, pero yo siento que los argentinos y argentinas estamos despertando y estamos viendo y tenemos esta convicción de que de una vez por todas hay que cumplir con los derechos de los pueblos indígenas porque no somos un país de una sola cultura, somos un país de muchas culturas y así como cualquier persona que requiere tolerancia y respeto, los pueblos indígenas también necesitan tolerancia y respeto. Magdalena, yo la estaba escuchando y me venían distintas aristas, ¿no? Al pensamiento. El tema de lo que hablaba Estela Caloni, que tuve la suerte de entrevistarla, experta en geopolítica internacional, y que comentaba que estamos viviendo un fenómeno de guerra contrainsurgente de baja intensidad de distintos frentes donde, por ejemplo, antes de tomar una medida de fondo de este tipo, o de invadir, o de lo que se hizo en Venezuela, o de lo que está pasando, el primer misil que se dispara es a través de los medios públicos. Hoy por hoy no manejamos los medios públicos, por eso es tan importante este tipo de voces que a lo mejor no tienen la masividad que deben tener. Y por otro lado, yo la escuchaba y esto no es un fenómeno aislado, parecería que este capitalismo absurdo en el cual estamos inmersos ha devaluado la vida, no solamente de nuestros originarios y preexistentes, también veíamos fotografías de personas indigentes que son agredidos y hasta sacados por la policía porque afean la ciudad. Se está perdiendo la sensibilidad humana. Entonces, yo creo que, como usted dice, coincido, es el momento de actuar y justamente de volver a reflotar esa empatía, ese tejido social que no en vano está quebrado, sino que también forma parte de este paquete nefasto que viene siendo planificado desde el primer operativo Cóndor, y que este hombre, que más que presidente parece un virrey, lo está llevando de una manera agresiva, a la cual en algún momento tenemos que decirle hasta acá y basta. Entonces yo quiero que usted cierre la nota con un pensamiento o reflexión para todas las personas que por ahí permanecen indiferentes ante estas cuestiones humanas, ante estas cuestiones de soberanía, ante estas cuestiones de empatía, lo que usted sienta para que la gente la escuche y veamos si entre todos juntos podemos cambiar esta historia, porque no es una película, nosotros formamos parte de esa película y somos responsables de la historia que se vaya a escribir. Bueno, yo termino diciendo que somos una patria multicultural, no somos una república plurinacional porque la Constitución no lo dice, pero de hecho sí lo somos, porque en nuestro país conviven muchas culturas y sin embargo se ha menospreciado a los pueblos indígenas y se los ha utilizado lamentablemente en distintos periodos de nuestra historia reciente, pero no hace muchos años, creo que hace 3, 4 años atrás se hablaba mal de los pueblos indígenas y eso parecía que daba rédito político y muchos pensaban cuántos votos voy a ganar hablando mal de los pueblos indígenas en general, ¿no? Hablando de que son violentos, que no son argentinos, de que son ladrones. Yo la verdad es que nunca conocí a un pueblo indígena que no fuese una familia humilde y pacífica y colaboradora en todo, en la construcción de las políticas públicas cuando se las ha convocado. Entonces, yo creo que este mundo necesita más humanidad y la solidaridad con los pueblos indígenas es momento de mostrarlo ahora, cuando el pueblo sale a la calle y logra frenar la derogación de hecho de la ley 26.737, que es la ley de tierras rurales, lo logra la gente en la calle, porque no lo logró nadie en particular, sino lo logra todo el pueblo argentino que salió en cada pueblo de este país a luchar para que no nos sigan vendiendo nuestro territorio
a potencias extranjeras o a corporaciones extranjeras, bueno, tenemos que también salir a luchar para que de una vez por todas los pueblos indígenas tengan esa ley que la democracia debe hace 32 años a las comunidades, la ley de instrumentación de la propiedad comunitaria, y hay que hacerlo pronto y ojalá se pueda lograr porque eh, hay muchas comunidades que aún tienen la espada de Damocles sobre la cabeza, como quien dice cada uno, ¿no? Porque los desalojos están pendientes, hay órdenes de desalojo en cientos de comunidades de este país, de comunidades indígenas. Lo que sucedió con la comunidad Quintriqueu y Melo puede ser la antesala de más desalojos ordenados en las zonas donde hay petróleo, donde hay gas, donde hay oro, plata, o hay paisajes y agua dulce. Bueno, esto puede ser una apertura, una seguidilla de desalojos violentos, y eso no lo podemos permitir en un Estado de Derecho como lo he mencionado. Esa es mi concepción. Yo creo que me voy a morir con esa idea. Creo que hay que hacer, el Estado no puede tener esta cara que está mostrando hoy con los pueblos indígenas, debe cumplir con los derechos de una vez por todas. Y, y bueno, desde mi humilde banca como legisladora patagónica de una provincia patagónica, voy a seguir luchando con esta idea y siempre acompañando a las organizaciones socioambientales e indígenas por la defensa del agua, de la tierra, del territorio, como lo he hecho toda mi vida. Así que ahí estaremos entonces siempre trabajando y militando con esa causa noble, ¿no?, a la vista. Estaremos de la mano. Muchísimas gracias, Magdalena, que se mejore. Le agradezco que me haya dado la entrevista siendo que no estaba bien de salud y le digo que estamos a disposición toda vez que desee informar sobre este tipo de noticias o de reflexiones que son tan necesarias en un momento de tanto vaciamiento humano que hay y que tenemos que reflotarlas porque los argentinos no somos esto. Creo que hay que defender nuestra cultura, nuestra verdadera cultura, la cultura de la solidaridad, la cultura del tratar de tener un poco más de altruismo y de no pensar únicamente en uno. Creo que está exacerbado el tema del individualismo, ¿no? Y una vez Favaloro dijo, yo no soy una eminencia, nosotros crecimos porque hace tiempo que entendimos que había que cambiar el yo por el nosotros. Ojalá en algún momento podamos entenderlo y podamos defender juntos, porque juntos podemos cambiar esta historia. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un abrazo para toda la gente que nos está escuchando y bueno, ya volveremos a encontrarnos y a dialogar sobre distintos temas de esta Argentina actual. Un abrazo muy grande. Abrazo. Fue Magdalena Odarda desde Río Negro, Argentina, y quien les habla Horacio Muñoz de Toro desde Las Parejas Santa Fe para el Movimiento Alternativa de Argentina. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.